El, el título de la lección para hoy día ahí está en pantalla. Por favor, participen ahora, hermanos, prendan su micro y en primer lugar puedan dar lectura al título que está ahí en la pantalla para confirmar si se ve o no se ve la presentación. A ver. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Muy bien, gracias, hermana. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Hoy día entonces vamos a alimentarnos, ¿no?, de la palabra de Dios. Respecto a qué cosa es la sabiduría, hermanos, a ver qué idea tenemos de lo que es sabiduría. ¿Qué es para nosotros sabiduría? Hermano ¿Cuán justo, importante es? Y lo demás dice el conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento de Dios? ¿A qué se refiere? Sí, hermana, por favor, participe. bueno, para este mundo, sabiduría es conocimiento de tantas cosas que hay en este mundo, de ciencias, de, no sé, filosofía, ¿ah? Pero la respuesta aquí está es que la sabiduría va relacionada con el conocimiento de Dios. Y no solamente conocimiento, porque eso es lo que es la sabiduría del mundo, solamente conocimiento. La sabiduría es poner en acción ese conocimiento que tenemos de Dios. Muy bien, hermana, ¿no? Ahí nuestra hermana nos está indicando que la sabiduría en sí, pues, es el conocimiento de Dios y ponerlo esto en práctica, ¿no? Ponerlo en práctica. Muy bien, ¿no? A diferencia de la sabiduría humana, que a veces equivocadamente decimos, ¿no?, que tal persona es sabia, ¿no? Tiene premio Nobel por acá, por allá, títulos por acá y decimos que es sabio. Pero para Dios no necesariamente es así. Pues el sabio de este mundo generalmente es insensato a los ojos de Dios. Es insensato, ¿no? Hermano, Sí, sí, hermano, participa, hermano, participa. dice la sabiduría y el conocimiento de Dios. Salomón, lo único que pidió fue sabiduría. Y cuando nosotros estamos entregados a Dios y hacemos lo correcto, estamos dentro de la sabiduría y el carácter de nuestro Creador. Y si nosotros, porque la sabiduría, como dijo nuestra hermana que me antecedió, elegimos la sabiduría humana, la sabiduría que no emana de la fuente de nuestro Creador, las cosas son diferentes. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos en poder elegir las cosas. Hay un dicho que dice, nunca tomes decisiones cuando estás muy alegre, muy feliz, ni tampoco tomes decisiones cuando estés muy enojado. Muy probable, es más que probable que te equivoques. Y la mente es de las decisiones que tomes cuando estás enojado o airado. Y cuando estás feliz también. Muchas veces hacemos promesas y no las cumplimos. Y cuando tenemos el conocimiento de Dios, las cosas son diferentes. Entonces se evita eso de elegir la sabiduría del mundo. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo un ciego podría guiar a otro ciego? Dice, se irán al Seol. Entonces la fuente de la sabiduría es nuestro Creador. Y cuando tomamos decisiones con nuestro gran socio de nuestra vida, el que nos dio los talentos, y esto va asociado a cuando se repartieron los talentos entre varios, otros recibieron dos, otros recibieron cuatro, cinco. Ya conocemos la historia.
Y cuando nosotros malutilizamos la sabiduría, entonces Dios nos quitará aún, dice, lo que no tenemos. Seamos sabios en elegir en todas las facetas de nuestra vida, en lo emocional, en nuestros talentos, en nuestros tesoros, y más que todo en la decisión espiritual. Entonces no vamos a lamentar de un futuro, porque Dios siempre estará bajo el control. Qué lindo es cuando un justo, dice, ande bajo la sombra del carácter de Dios. Eso es todo, hermano. Muy bien, gracias, hermano David, por su participación. Ahí está, hermanos, participen también ustedes, como dice nuestro hermano, Rey Hermanito, Salomón termino esto, ¿no? Para condensar, ¿no? Lo que dijo nuestro hermano, lo que estoy tratando de comprender, ¿no? Salomón pidió sabiduría, ¿no? Tal vez, hermanos, acá vamos a ver también bajo qué condiciones, ¿no? Dios pudo darle sabiduría a Salomón, pero también después Salomón se equivocó. ¿Por qué? Tal vez dar respuestas a esas preguntas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque la pregunta que nos vamos a hacer también es, tu hermano que estás en esta sala, tu hermana, ¿eres sabia? ¿Y por qué eres sabia? ¿No? ¿No? O sea, ¿dónde? O sea, ¿bajo qué condiciones uno es sabio, ¿no? O puede tener esa sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría, ¿no? De Dios. Ahora, también nuestro hermano habló de elegir, tomar decisiones. Ahí creo que está la inteligencia, ¿no? El que sabe tomar buenas decisiones, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, no tomen decisiones cuando estén alegres, dice, no, no sé, también cuando están enojados, generalmente dice uno se equivoca al tomar decisiones. Y hay una cita que está diciendo nuestro hermano, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A eso le añadiríamos, ¿no? Maldito el hombre que confía en sí mismo también, pues maldito el hombre que confía en sí mismo, porque nuestro corazón es perverso y si confiamos en nosotros mismos nos vamos a perder, ¿no? Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre o confía pues en uno mismo, ¿no? Eso es también un problema, ¿no? Entonces, bueno, por ahí he captado todo eso de la participación de nuestro hermano. Hermana, alguien quería participar. Participe, hermano. buenos días, hermanitos. Hermano, buenos días. Buenos días con todos. Bueno, realmente qué hermoso este tema, ¿no? Para meditar. La sabiduría y el conocimiento en Dios. No, no son solo información, sino una vida transformada por su verdad, ¿no? Cristo es la fuente de la verdadera sabiduría. La Biblia enseña que toda la sabiduría verdadera está en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso está en Colosenses 2:3. Esto significa que fuera de Cristo el conocimiento puede ser humano, pero no eterno. En él encontramos dirección, entendimiento y salvación. En Proverbios 9:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? El temor aquí no es miedo, sino reverencia, respeto profundo y obediencia. Cuando honramos a Dios, comenzamos a caminar sabiamente, ¿no? Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces Dios nos da sabiduría al corazón humilde que la pide con fe.
no depende de estudios, edad o riqueza, sino de una relación con Él. La sabiduría que transforma el carácter. La sabiduría de Dios se refleja en cómo vivimos. Es pura, pacífica, amable, misericordiosa. Santiago 3:17 nos dice, ¿no? La verdadera sabiduría cambia nuestro carácter en el hogar, con los hijos, con la familia y con los hermanos en la fe. Qué hermoso. Cambia nuestro carácter en el hogar. Eso tenemos que pensar mucho. A veces los gritos a los hijos, al esposo, a la esposa, ¿no? O en la misma, a los vecinos y todo eso, ¿no? Diferencia, ¿no? Entre conocimiento y sabiduría también. Conocimiento, saber información, sabiduría aplica esa verdad correctamente en la vida diaria. Muchos pueden conocer la Biblia, pero solo el Espíritu Santo nos da sabiduría para vivirla. La sabiduría de Dios nos ayuda a tener paciencia en momentos difíciles, a tomar decisiones con tu familia, a administrar bien tu trabajo y tus proyectos, a responder con mansedumbre cuando hay conflictos. Y debemos recordar siempre que ya nosotros con Cristo ya tenemos ese acceso a esos tesoros espirituales. Amén, hermanito, amén. Muy bien, gracias hermana por su participación. Ahí está nuestra hermana dando la respuesta, ¿no? La lección que vamos a estudiar se condensa justamente en esto, creo, ¿no? Todos los textos bíblicos, todo lo que escribe Pablo, hermanos, se condensa en que la sabiduría y todas las cosas están en Cristo, pues hermanos, todo aquello que uno necesita, ¿no? Está en Cristo. Ahí se apunta, hermanos, tal vez ahí nos hagamos más preguntas, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Eh, menciona la hermana, texto bíblico dice, si alguno tiene falta de sabiduría, mira, si alguno tiene falta de sabiduría, el ser humano como que no tuviera esa falta de sabiduría, cree que sabe todo, o sea, creemos saber todo. Entonces, pero sin embargo, todo nos va mal. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es que estamos tal vez utilizando nuestros propios conocimientos como sabiduría y nada, no resolvemos nada. Entonces la Biblia dice, pida a Dios. Si tienes falta de sabiduría, pida a Dios, porque la sabiduría viene de Dios. No lo vas a encontrar en la mejor universidad de este mundo. No, no, ahí no está la sabiduría. En la educación de este mundo, no, ahí no está. Pablo es un ejemplo, ¿no? Era el sabio de los sabios, pues no, lo máximo, ¿no? Incluso con el conocimiento de la Biblia, ¿no? Pero sin embargo se da cuenta de que realmente no, estaba completamente equivocado, porque era un asesino de cristianos. Y después se dio cuenta de que toda esa educación que recibió tenía que ponerla a tacho de la basura, ¿no? Para conocer, o sea, la verdadera sabiduría de dónde viene, se da cuenta que está en Cristo, pues, ¿no? Y por supuesto, y el conocimiento de Dios también, ¿no? ¿Qué más nos dice nuestra hermana? Tal vez acá ya se va destacando, ¿no? La hermana va indicando de que la sabiduría del hombre hace que el hombre bueno, de hecho, de partida, hermanos, el hombre tiene que ser humilde. ¿Qué es humilde? Humilde, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Obediente hasta la muerte. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo les doy mis mandamientos para que lo pongan en la práctica. Y si ustedes lo practican, mis mandamientos, todo el mundo, hasta el universo, va a decir, a este pueblo o esta persona es sabia e inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque pone en práctica, obedece los mandamientos de Dios. Pero el desobediente, hermanos, pues ese es el problema, ¿no? En un cierto momento, como decía David, nuestro hermano David, él decía,
A veces tomas decisiones cuando estás alegre, muy alegre, no sé, enojada, sí, pero llega momentos así donde Salomón, el hombre a quien Dios le dio sabiduría, en ciertas circunstancias, de repente políticas, porque era rey, ¿no es cierto? De repente, ahí es donde, de repente, no sé, el conocimiento humano o político que hay para conseguir dominar todo el mundo, seguramente él pensaba, ya con sabiduría voy a lograr apoderarme de todo este país, por decir, ¿no? Este rey. ¿Qué hago? Me voy a casar con la hija de este rey, entonces, y así voy a ser también dueño de este país o de este reino, ¿no? Y se casaba así. ¿Cuántas mujeres llegó a tener, hermanos? Tuvo pues 1000 mujeres, 700 creo, ¿no? Concubinas y 300 esposas. Imagínense, ahí está entrando qué cosa, la sabiduría del mundo, ¿no? O sea, eh, tomó esas equivocadas decisiones, desobedeció a Dios, confió en lo humano, en lo político, en la política, y pues ahí destruyó todo, pues hermano, su propia vida, se pervirtió, ¿no? Hizo las terribles cosas, ¿no? Que el ser humano puede hacer, ¿no, hermanos? Después, recapacitando, vemos ahí en el libro de Eclesiastés, me parece que es ahí, y donde él se levanta otra vez, ¿no? Reconociendo su situación, de que el hombre no es nada, pues, ¿no? Bueno, y da recomendaciones también él, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está, para tener la sabiduría, condiciones. Yo quiero tener la sabiduría de Dios. Es imposible que el hombre orgulloso pueda tener sabiduría de Dios. El hombre que es orgulloso no apertura la puerta para pedir sabiduría de Dios. Él cree que lo sabe todo, ¿no? Y piensa también, y aún conociendo la palabra de Dios, a veces uno quiere manejar las cosas, ¿no? O sea, ese puede ser un error, ¿no? Que pudiéramos estar cometiendo. No que Dios nos use, sino utilizarlo, utilizar a Dios como un instrumento. O sea, a veces uno piensa, ya tengo mi plan, esto voy a hacer aquello, y ya, y podemos tener nuestro plan. Pero para esto yo necesito utilizar a Dios como a un instrumento. No debería ser así, pues, hermano. Somos mortales y no sabemos si mañana vamos a descansar y hacemos planes, ¿no? E incluso dentro de la iglesia, nuestros planes y hermanos, pues, y no tenemos, pues nosotros no somos los que tenemos que planificar tampoco, pues, sino el que planifica y ya está planificado por Dios. Simplemente nos toca ser humildes y obedecer lo que dice Dios para que se ejecute, ¿no? O sea, o para que sea una realidad, ¿no? Las cosas que Dios dice. Bueno, hay tantas cosas que decir, hermanos. Gracias por vuestra participación. A mí me hace recapacitar así. Estoy viendo que para la sabiduría de Dios hay condiciones. Uno tiene que ser humilde y tiene que tener el deseo de obedecer, pues si no, pues tampoco Dios ni siquiera va a entender ni una palabra de la Biblia, el que no quiere obedecer, pues no, va a estar ahí más infeliz, se va a convertirse, pues no, si alguien no tiene esa actitud, ¿no? De ser obediente, o sea, no cree pues en Dios tampoco, ¿no? El desobediente, ¿no? ¿Qué más dijo nuestra hermana? Eh, que más o menos la idea era de que a veces el ser humano quiere resolver sus problemas con su educación, ¿no? Como Pablo quería resolver el problema, servir a Dios con su educación, ¿no? De los fariseos y todo el pueblo de Dios, ¿no? Que metió dentro de su conocimiento de Dios, metió pues las tradiciones y costumbres, ¿no? Del ser humano y filosofías humanas y están perdidos completamente. Hay que cuidarnos de eso, hermanos, ¿no? Ayuden, hermanos, a darnos cuenta, ¿no? Eh, por eso tratamos de ceñirnos a lo que dice la Biblia, ¿no? Eh, eso es lo importante, ¿no? Hermano, justo, Por favor, participen, hermanos, todos. Hermano Marcelino, participe. bien, yo recuerdo un texto en la palabra de Dios, dice,
El principio de la sabiduría es el conocimiento de Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Si esta mañana estamos a los pies del Señor Jesús, estamos procurando la sabiduría, ser sabios, pero durante el día, el apartarnos del mal, entonces somos inteligentes. Salomón fue el hombre más sabio porque se lo pidió cuando era joven. Dios se lo dio, pero durante el día, quiero decir, durante su vida, no se apartó del mal. Todo lo contrario, trajo damas que no eran del pueblo de Dios y aquellas damas desviaron su relación con Dios. Hizo cuanto hizo, inclusive terminó afeminado. Bueno, al final de sus días se arrepintió. Pero nosotros no necesitamos experimentar lo que le pasó a Salomón. Permanezcamos humildes, seamos sabios, conociendo los caminos de Dios con humildad. Y durante el día permanezcamos velando, apartándonos del mal, cada minuto de las horas de las 24 horas del día. Eso sería mi comentario del título. Muy bien, gracias hermanos. Sí, pues hermanos, ahí como Hermano, también recalca nuestro hermano, termino la idea de Salomón, ¿no? Que las mujeres no desviaron su corazón, ¿no? Eso de repente que quede en nuestra mente, ¿no? Sí, hermano, participa. hermanos, el poder muchas veces hace que tomemos decisiones equivocadas. Salomón es caso de eso. Salomón es la muestra en la cual cómo es que aún teniendo sabiduría, como dijo nuestro hermano Marcelino, se la dio Dios porque Él lo pidió. Él no pidió propiedades, Él no pidió nada. Quiero sabiduría, eso es todo. Todo lo que te puedo pedir es ser sabio. Sabiduría para poder tomar decisiones. Pero una vez tomadas, una vez teniendo el poder, las cosas cambiaron. Y a nosotros nos puede pasar eso. Nos puede pasar porque nos embriagamos pues de tanta posesión de repente económica o posesión material, ¿no? Y entonces, y muchos a veces decimos, pues, el hermanito ha cambiado mucho, ¿no? Desde el día que puede ser, fue profesional, es profesional y ya cambió, ya es doctor. Y bueno, veamos como ejemplo a los grandes de la Biblia. Uno de ellos es Salomón, y ya sabemos cómo terminó, pero se arrepintió. El tema es ese. Podemos estar enlodados en el lodo de los puercos como se enlodó el hijo pródigo. En su sabiduría, según él, humana, pidió la herencia y hizo lo que hizo. Conocemos la historia. Pero una vez que estuvo enlodado, una vez que ya no había nada, porque creyó que el poder económico pues era, hizo lo que no debiera hacer. El dinero es un medio. Dios te lo da. Y tú eres un administrador. Aún lo que sobra después del diezmo o después de las ofrendas o los pactos, aún lo que sobra en tu bolsillo no es tuyo. Es de Dios. Tu vida es de Dios. Todo es de Dios. Al final somos simples administradores. Y apliquemos lo que dice Gálatas. El fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza. Porque cuando vamos a pedir sabiduría, Dios nos los va a dar todo eso. Todo. Y entonces podemos andar como un José,
Y cuando vienen las tempestades y las tentaciones que vino y que tuvo José, vamos a huir y vamos a tomar decisiones. Pero que si vamos a estar como Sansón, teniendo el poder, por eso dicen, no, él no fue Sansón, él fue Sonsón frente a la decisión emocional. Y, y ojo con esto, muchas veces para nosotros puede que el lado emocional nos traicione y tomamos elecciones inapropiadas en la vida. No podemos solamente agradar a nuestros ojos. Y si tomamos decisiones en el lado material, también trae consecuencias. Evitemos, dijo nuestro hermano Marcelino, concentrémonos las 24 horas, 7, como dice. Que nuestro creador sea el director, el dueño de nuestros pensamientos. Al decir esto es que también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Pedimos, y si nosotros no damos nuestra parte, vamos a sucumbir. Y ahí vemos a un David embriagado del poder y ya conocemos a dónde llegó. Y un pastor dijo, una mentira, esto trae a colación otras. Es que el vicio, por ejemplo, si entra al vicio una persona, no viene solo, viene adicionado con otros vicios más. Y David entró y dice que su vida fue un cóctel de pecados, muchas cosas. Y ya vemos cómo terminó. Pero ahí vamos, el arrepentimiento. El hijo pródigo, David, Salomón, Sansón, José, la prefiguración de Jesús es el único que prevalece en lo correcto de la vida. Y el resto se asemeja a muchos de nosotros. Y ahí vamos. ¿Cómo terminamos? Como David, que dice Dios, este es mi hijo conforme a mi corazón, ¿no? O podemos terminar como un Juan, que dice que es el discípulo amado, transformado por la gracia de Dios y por la sabiduría que él también tuvo en su momento. Vamos, hay mucho que hablar de esto, pero damos la oportunidad a otros. Que Dios nos bendiga a poder tomar decisiones sabias y poder aplicarlas en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues en todo lo que estamos escuchando y lo que la Biblia dice, ¿no? Marcelino decía, y lo que dice la Biblia, ¿no? El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová, ¿no? ¿Qué es el temor a Jehová, hermanos? O sea, es el que respeta a Dios, ¿no? El que teme a Dios obedece a lo que Dios dice, ¿no? Respeta, ¿no? Por ahí empieza, ¿no? La sabiduría. Por eso decimos, ¿no? El desobediente nada que ver con sabiduría, ¿no? Es insensatez, desobediente. Ahora, la inteligencia es apartarse del mal. La Biblia lo define, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Apartarse del mal, o sea, tomar buenas decisiones, ¿no? No por el camino ancho, como dice la Biblia, sino por el angosto. Ahora, ¿qué más se menciona aquí? Nuestro hermano David también está mencionando, ¿no? Que a veces el poder a veces hace que el ser humano, y así los reyes en el pueblo de Israel tomaron malas decisiones, a veces no se confiaron en sí mismos o en lo que la gente opina, la filosofía humana, la política, ¿no? Eh, también vemos a Salomón, él era un joven que reconocía su necesidad de sabiduría para dirigir este pueblo, porque él decía, pues, ¿cómo yo voy a dirigir este pueblo que no tengo? Lo que necesito es sabiduría, y le agradó a Dios. Muy bien, te voy a dar sabiduría y también te voy a dar riquezas, ¿no? Entonces le dio Dios, ¿no? Su primera etapa de su vida, pues dirigió con la sabiduría de Dios y todo era éxito, hermanos. Todo el mundo conocía, la gente iba a ver, ¿no? A conocerlo a Salomón, que era un hombre sabio, ¿no? Pero después, en una segunda etapa, ¿no? En su vida, pues él se desvió, ¿no?
¿no? Se emborrachó tal vez, ¿no? Con la política y, y se desvió, ¿no? Entonces, hermanos, por otra parte, también, ¿no? Habló nuestro hermano del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y yo me pregunto y digo, ¿no? Es verdad, la clave está ahí, ¿no? Que el Espíritu Santo esté en nosotros y produzca esos frutos. Pero ¿cómo va a estar el Espíritu Santo en mí? ¿No? ¿A quién da el Espíritu Santo? ¿A quien sea le da Espíritu Santo? No, solamente aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Solamente el Espíritu Santo está dado para aquel que quiere hacer la voluntad. Si uno no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿para qué le va a dar el Espíritu Santo? Para que eh, haga lo que él quiere. No, pues no, es imposible eso, ¿no? Entonces el fruto del Espíritu Santo está para aquel humilde que quiere que la voluntad de Dios se haga, ¿no? Entonces, ahora, eh, ¿qué otra cosa más nos mencionaba? Por ejemplo, que muchos personajes de la Biblia, como José, sí, él dice, ¿no? Temió a Jehová. En la tentación dice, temía a Jehová. Yo temo a Jehová, temo a Dios. ¿Cómo voy a hacer este pecado? O sea, respetaba a Dios, ¿no? Por eso no pecó, ¿no? Entonces, ahora, eh, emocionalmente nos decía, nosotros podemos equivocarnos a tomar nuestras decisiones, ¿no? Tal vez entonces guiarnos, actuar, tal vez por principio, pues hermanos, no por principio, no guiarnos por nuestras emociones, ¿no? Sino por lo que dice la palabra de Dios, como escrito está, ¿no? Bueno, y así de David nos habló que una mentira lo llevó a un cóctel, dice, de pecados, ¿no? Empezó, quería ya, para que esa mentira no aparezca, quería resolver el problema con sus propias capacidades, entonces mató, bueno, adulteró, mató tantas cosas que viene pues así, ¿no? Entonces, como dice Dios, la sabiduría nos lleva pues a no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Seguir el camino que Dios dice, ¿no? Ese es el sabio. Bueno, ahora sí vamos a ver el comentario, hermanos, de nuestra lección. Dice, Job, miren, Job hizo una pregunta. ¿Dónde se halla la sabiduría? Miren la pregunta de Job. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿O dónde mora el entendimiento o inteligencia, ¿no? En este caso. Hoff hace esas preguntas, ¿no? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Acaso nosotros vamos a ir a la botica o a una tienda y comprar, por favor, véndame un poco de sabiduría o de inteligencia? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento, inteligencia? ¿Acaso es que yo voy a estar en tal universidad, tal, ahí voy a encontrar la sabiduría, la inteligencia? ¿No? Entonces son preguntas que se ha hecho Job, ¿no? Job 28:12 ahí justamente está, dice, pero la sabiduría, dice, ¿no? ¿Dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, de eso se trata, ¿no? Nuestra lección. Y va a ver, Pablo responde inmediatamente a esta pregunta, hermanos. Y eso es lo que estamos estudiando durante este trimestre, pues, hermanos, ¿no? En las cartas que Pablo escribe, ¿no? En este caso ahora a los colosenses, habíamos estudiado a los filipenses, y es lo mismo, hermanos, ¿no? En todas las cartas que escribe Pablo, ¿no? La respuesta es, encuentra la sabiduría, encuentra la inteligencia en Cristo. Esa es la respuesta. Eso es, ¿no? En pocas palabras, ya estaría dicho todo, hermanos, y ahí terminaría todo lo estudio que uno puede hacer, ¿no, hermanos? Está en Cristo. Entonces, en detalle, vamos viendo textos bíblicos para analizar cómo es que está en Cristo ahí la sabiduría, la inteligencia, y no solamente sabiduría e inteligencia, sino todo lo que quieres, vida eterna, ahí está, en Cristo. ¿Qué cosa quieres? A ver, cualquier cosa que tú quieras está pues, o sea, cosas buenas, ¿no? Que de Dios viene, entonces está todo en Cristo. ¿Quieres poder? Está en Cristo. Quieres todo, ¿no? Pero está en que si tienes a Cristo, tienes todo, ¿no? Entonces Pablo eso está mencionándolo, él descubre eso también, ¿no? Porque él también, bajo esas preguntas, él buscaba humanamente como nosotros buscamos, pero vamos a encontrar esa misma respuesta, ¿no? En Cristo. ¿En quién están escondidos? Dice, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.
o sea, en Cristo están escondidos, hermanos. Dios ha puesto, toda la deidad está pues en Cristo, ¿no? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y en el conocimiento. Está en Cristo, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Ahí, por ejemplo, está Colosenses 2:3. Y si ustedes pues han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, el sabio, ¿qué hace, pues, hermanos? ¿No? El sabio busca, pues, al dueño de la sabiduría. ¿Quién es Dios? Por eso dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Si ahora hemos resucitado con Cristo, somos bautizados, ahora estamos como hijos de Dios, entonces queremos sabiduría. ¿De dónde voy a tener sabiduría? No de una universidad, sino de Dios, no de los seres humanos, ¿no? Sino de Dios, ¿no? Ahí está Cristo también sentado a la diestra de Dios. De ahí viene la sabiduría, hermanos. No viene de ninguna universidad, de ninguna persona, no. Viene de Dios. Uno tiene que ir directamente ahí a Dios. Incluso nosotros como seres humanos somos imperfectos y no se debe confiar ni en uno mismo ni en otra persona, ¿no? Por más que sea el mejor pastor, ¿no es cierto?, consagrado. Entonces, no tenemos que mirar a un ser humano, ¿no? Sino directamente a Dios, de Dios, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Qué más? Si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Eso es importante. Si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo, 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 hermanos. Incluso la plena seguridad de comprensión del propósito de la vida. Colosenses 2:2, ¿no? Bueno, en este caso, no he podido ahí tener los textos bíblicos, pero aquí en mi celular me voy a apoyar con esto, con los textos bíblicos, que es importante. Entonces aquí, hermanos, en Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, ¿ah? Para que sean consolados sus corazones, dice, ¿no? Es en la carta a los Colosenses, no está hablando respecto a que sean consolados los corazones, unidos en amor, ¿no? Ahí está la sabiduría también, hermanos, ¿no? Que la unión en la iglesia, la unión en la familia, la unión donde uno esté, ¿no? Debería ser en amor, pero el amor que proviene también de Dios y está condensado todo ese amor en Cristo, pues si uno tiene a Cristo, tiene también amor, ¿no? Y hace que haya unidad, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, ¿no? Claro, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esto está en Cristo, ¿no? A fin de conocer el misterio de Dios. Entonces, el misterio de Dios estamos descubriendo, y lo hemos descubierto gracias a la palabra de Dios, al apóstol Pablo, que él también en su propia experiencia, Dios lo utiliza, ¿no? Y nos hace ver que ese misterio de Dios, ¿no es cierto? El misterio de Dios el Padre es Cristo. Eso es lo que dice, ¿no? La Biblia. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice, ¿no? De Cristo. Eh, ¿Qué más nos dice aquí? Pues dice, por medio de él se ha revelado, por medio de Cristo se ha revelado el misterio de Dios. O sea, ya no es un misterio, pues, hermanos, para nosotros, ¿no? ¿Quieres algo, hermano? Entonces ahí está. Dios te ofrece ese algo que tú necesitas, ¿no? Para tu bien, está en Cristo. Que abarca, pues, ahí dice todo el plan de salvación. Vamos a leer justamente Colosenses 2:1 al 7. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta epístola? ¿Cuál fue el propósito, dice, de Pablo al escribir esta carta, hermanos? Esta epístola, no a los colosenses, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo también es inspirado pues, por Dios, es palabra de Dios. Colosenses 2:1 al 7. Dice así. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice, ¿no? Pablo. ¿No? Eso comentábamos ya, ¿no? Como que la lucha que tenía Pablo. ¿Cuál era la lucha, hermanos? Lo que ayer estudiamos y estamos estudiando, ¿no? Durante este trimestre, estos libros, ¿no? Ahora estamos estudiando Colosenses, porque, porque quiero que sepáis cuán
gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Había una iglesia en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él con cartas predicaba, estando en la cárcel, y así se aperturaban grupos, iglesias por aquí y por allá, como dice ahí, los de la Odisea y también los colosenses y así. Hermanos, ¿cuál era su lucha? Su lucha, hermanos, era de que como vivimos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, entonces, hermanos, ahí a la iglesia, ¿quién ataca? Pues, hermanos, el mal a través de Satanás, pues, hermanos. Él se mete dentro de la iglesia y justo ese es el problema que está aconteciendo, ¿no? De que dentro de los colosenses o de la Odisea se metían, pues, hermanos, supuestos hermanos, ¿no? Pero generaban, pues, hermanos, problemas, ¿no? Estamos hablando de la sabiduría. Entonces, meterían, pues, las tradiciones, filosofías humanas, huecas, sutiles, dicen, ¿no? Ahí, a la iglesia. Entonces, su lucha de él era eso, aclarar las cosas. Entonces, como que hay, digamos, eruditos o pastores se pueden meter dentro de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, ellos, con supuesto conocimiento que tienen, pues puede desviar a toda la iglesia, ¿no? Puede desviarlo a toda la iglesia. Entonces, ahí es la lucha, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, ¿no? Entonces, no haya división, pues, en las iglesias, ¿no? Entonces, más bien, toda la iglesia sea una unidad, estén unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, dice, ¿no? Entonces, este misterio de Dios, hermanos, y ese misterio de quién es Cristo, pues, Él es, pues, no el mismo Dios, ¿no? ¿En quién están escondidos? Dice aquí, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? ¿En quién están todos los tesoros de la sabiduría, hermanos? Todos los tesoros del conocimiento están ahí en Cristo, están escondidos ahí en Cristo. Uno tiene a Cristo y ya tienes todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así que no nos dejemos engañar por nadie, hermano. Porque el diablo, hasta nosotros que estamos acá, nos puede utilizar para engañar o para autoengañarnos nosotros mismos, hermano. Entonces no deberíamos desviarnos. A veces, tal vez sin darnos cuenta, nos desviamos, pues, hermanos. Y estamos poniendo el foco de todo en otras cosas que no es Cristo, ¿no? Fácilmente uno se puede engañar. Alguien me decía, pero hermano, me decía, hermano, ¿por qué nosotros no prendemos vela, no? Recibimos el sábado, prendemos nuestra vela, ponemos aquí la Biblia, todo esto, ¿no? Y no sé qué otras cosas me está diciendo, ¿no? Pero el gran problema, hermana, yo le decía, de que la gente va a ver, ¿no? ¿Por qué la vela? ¿Por qué esto? ¿No? No, eso es un símbolo, pues, ¿no? De la luz, de la palabra de Dios. Mire, así uno se desvía, pues, hermanos, y uno genera otras cosas, como otro hermano decía, ¿no? Mira, vamos a comprar estas llaves, ¿no? Bastante, ya estamos en una campaña, así estamos predicando en un salón, y eso les vamos a decir que es la llave que abre esto, y les vamos a regalar y que lo lleven en su cuello, ¿no? Esa llave, como un collar, algo así. Entonces, pero, eh, hermanos, esa idea ya es satánica, pues, hermanos. Con buena intención, uno puede creer, hacer cosas, pero ya la gente va a desviar su mente, ya no a Jesucristo, sino a la llave, o a alguna agüita, algún palito, alguna imagen, cualquier cosa, ¿no es cierto? Que a veces humanamente pensamos, a veces sí, pero nos desviamos. La mirada que debe estar en Cristo, desviamos a cosas. Y eso es terrible, pues, hermanos, ¿no? Es que no es que haya tenido mala intención el hermano o la hermana, sino que no nos damos cuenta a veces y nos desviamos, pues. Por eso es su lucha de Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dicen, no obstante en espíritu estoy con vosotros.
Pablo está hablando, inspirado por Dios, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces Pablo está contento, también se goza porque está mirando o escucha pues informes, ¿no? De los colosenses, de los laodicenses, de que los hermanos pues están andando en orden y también están firmes en la fe en Cristo. De eso yo me gozo, de que ustedes estén firmes en la fe en Cristo, en Cristo. Ahí está la clave. Entonces, pero el enemigo metía pues gente también para desviarlos de esa fe en Cristo, que tenga su fe en sí mismo, en cualquier cosa. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad pues en Él, ¿no? O sea, andad en Él, o sea, que Él sea, ¿no? Esté viviendo en el corazón de de nosotros, aplicándolo también, pues, no a nosotros. Arraigados y sobreedificados en Él. O sea, uno tiene que arraigarse, sobreedificarse. ¿En quién? En Cristo. Esa es la clave. Por eso Pablo, repetimos lo que dice, ¿no? Yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí, que se arraigó, se sobreedificó en Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo está toda la clave, hermanos. Está la sabiduría, la inteligencia, todo. Y confirmados pues en la fe, dice, ¿no? Así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acción de gracias. Entonces, hermanos, también aquí está hablando de la acción, ¿no? Que uno tiene que abundar en la acción, ¿no? ¿Para qué tienes sabiduría? ¿Para qué tienes inteligencia? No es para que te alabes, para que digas que es un sabio, así como Salomón lo buscaban toda la humanidad, ¿no? Iban desde lejos a ver cuán sabio era, mostrar, miren cuán sabio soy, no, actuar, pues no, predicando el evangelio. ¿Qué debía hacer Salomón? Predicar, pues tanta gente, reyes, reinas, venían a mirarlo, no a él, escuchar, mira, entonces él debería estar predicando y que se convierta, pues la reina de Saba, por ejemplo, que se convierta, pues no a Dios. Siempre ese es el propósito, el objetivo, ¿no? Del sabio, ¿no? Porque para eso también Dios da la sabiduría, que es Cristo, y se manifiesta, pues a través, Cristo se manifiesta hoy y está con nosotros aquí en la sala, ¿no? Cristo está con nosotros aquí a través del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. La palabra griega paracletosin dice, significa confortar, como dice Colosenses 2:2. El deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosas a reconocer las falsas enseñanzas. Mire, está hablando de falsas enseñanzas. Los colosenses debían reconocer dónde está lo falso, esas falsas enseñanzas, sino también les enseñaba, ¿no? A mantenerse unidos. En hebreo será esto, no sé, dice subvivastentes, dice, ¿no? Ahí están las palabras, ¿no? Hebreas o griegas, no sé. En el amor cristiano, dice, ¿no? Unidos en el amor cristiano. El tiempo verbal empleado en ambos casos, confortado y unidos, indica la confianza de Pablo en que esta epístola lograría su propósito. Claro. Él escribe o no a través de estas cartas, pues quiere que estén confortados, más no fortalecidos y a la vez también estén unidos, no divididos, no divididos, ¿no? Entonces, para esto, hermanos, ahí está la sabiduría, la inteligencia, pues que por principio y con humildad no ser obedientes. La clave también es ahí nada más la palabra que resume todo, es ser obediente. Querer hacer la voluntad de Dios y ser obedientes en la práctica, no simplemente también eh, teóricamente tener ese deseo de repente, sino hay que llevarlo a la práctica también ese deseo. No obstante, él los elogia, ¿no, hermanos? Por su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo, como hemos leído, hermanos, ¿no? Elogia, se alegra de que estén caminando en orden, estén firmes, ¿no? En la fe en Cristo. Eso es muy bonito, ¿no, hermanos? Cuando leemos, por ejemplo, Daniel, joven, y aunque era esclavo, entonces firme en sus costumbres, ¿no? De la alimentación que le daba sabiduría también, pues, ¿no? Él dice, no, no voy a comer lo que el rey come, me le han dado comida del rey, pero las comidas del rey hoy es comida chatarra, pues, ¿no es cierto? Entonces, él dice, no, yo voy a comer lo que dice aquí, lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Y por eso era, creo, 10 veces más sabio que todos los jóvenes porque entraron a dar pruebas, exámenes.
era lo máximo, pues, ¿no? De alimentar. Bueno, y ahí están otros jóvenes, ¿no? Que prefirieron obedecer a Dios, el mandamiento es no inclinarse a la imagen, aunque ya la pena era la muerte en el horno, pero ellos se mantuvieron firmes, ¿no? En la fe. Pues Dios los protegió, ¿no? Porque tenían esa confianza. El término griego taxis, traducido como orden, hermanos, se utiliza en el Nuevo Testamento en referencia a las órdenes sacerdotales de Aarón. Bueno, hablando de orden, hermanos, ¿no? No sé si, a ver si alguien ayuda aquí, ¿no? Respecto a esas órdenes, ¿no? Ahí están los textos bíblicos, no orden, por ejemplo, ahí, orden de Aarón. Tal vez condensando todo por el tiempo, hermanos, es de que había un orden sacerdotal de Aarón, claro. Por ahí vienen los sacerdotes y Dios utiliza a los sacerdotes para hacer todos los servicios en el santuario terrenal, ¿no? Entonces, pero el Señor Jesucristo no era pues de la tribu de Leví, que era Aarón, ¿no? Donde están los sacerdotes. El Señor Jesucristo, a ver, del pueblo judío era, ¿no es cierto? Del pueblo de Judá. Entonces, pero ahí también, ¿no? Había que Jesucristo también es pues sacerdote, y sumo sacerdote también, pero no era de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. Y eso recalca la Biblia, ¿no? Jesucristo también es sacerdote, pero de la orden de Melquisedec. Y Melquisedec era pues un rey sacerdote que apareció de la nada, ¿no? A quien Abraham dio los diezmos y tantas cosas, ¿no, hermanos? Entonces era un símbolo, ¿no? De que Jesús también pues es sacerdote. Bueno, entonces eso de las órdenes, ¿no? Ahí habla ahí los textos bíblicos, ¿no? Eh, y podemos, si es posible, leer también, ¿no? Eso hay, por ejemplo, Lucas 1:8 dice ahí, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, no está hablando del orden, ¿no? Orden de su clase, bueno, sacerdotes, ¿no? En Hebreos 7:11 habla, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿no? Porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, el pueblo de Israel recibió la ley, ¿no? ¿Qué necesidad pues habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, dice, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es una pregunta que hacen, ¿no? Ahí en Hebreos 7:11, para hacer ver, hermanos, que el Señor Jesucristo vendría también como sumo sacerdote, ¿sí? O como sacerdote, según la orden de Melquisedec, pues hermanos, ¿no? Y ahí están los textos bíblicos también, pues hermanos, ¿no? Ahí están los textos bíblicos que hablan de esa orden. Hebreos, por ejemplo, 5:6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, ¿no? Miren, esto es para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo, pues es sumo sacerdote, también sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, nuestro Señor Jesucristo ha sido declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, Jesús, como nuestro hermano mayor, ahora sumo sacerdote declarado por Dios, entra pues en el santuario celestial, hermanos, como precursor. Primero el que está entrando, ¿no? Y después nos invita pues a nosotros también a ingresar. Y por la fe ingresamos también, ¿no? Entonces, cuando oramos, estamos ingresando ahí. Pero hay que perseverar para que literalmente también nosotros estemos junto con nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7:11, hermanos, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea que la orden, ¿no? De Aarón, de todos los sacerdotes, ¿no? Si fuera, ¿no? La perfección fuera por ese sacerdocio, hermanos, porque bajo él recibió pues el pueblo la ley, dice, ¿qué necesidad pues habría entonces aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
es que, hermanos, el Señor Jesús ya no es mortal, pues no, no, es eterno. Es nuestro mismo Dios, ¿no? Pero ahí está como ser humano, ahí está de carne y hueso, pero es eterno, pues ahí está, con este sacerdocio que es eterno, ¿no? El orden de Melquisedec, porque los de Leví, mortal y desaparece, pues esto, ¿no? Eran instrumentos, sí, que han sido utilizados, ¿no? Esta orden de Leví. Entonces, ahí está la diferencia. Hebreos 7:17 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así dice Hebreos 7:17 respecto a Jesús, que Él es nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero Pablo lo aplica aquí al orden en la iglesia también. En la iglesia también tiene que haber orden, pues hermanos, no sé si aquí esta palabrita orden lo está utilizando de una forma y otra, creo. Vamos a ver. Vamos a ver Primera de Corintios 14:40. Primera de Corintios 14, que dice, pero hágase todo decentemente y con órdenes. Entonces, el orden que debe haber también, ¿no? Dice, a veces se tiende a considerar el orden y la organización de la iglesia como una mera cuestión eclesiástica sin significado teológico, ¿no? Cómo la iglesia, cómo está ordenada la iglesia, ¿no? Bajo qué orden está caminando la iglesia, ¿no? Pero al prescribir un decoro, dice, adecuado en el culto, ver, por ejemplo, ahí habla, ¿no? Bueno, todo un capítulo, ¿no? No lo he leído esto, hermanos. Primera de Corintios 11, y especificar cómo debían ser seleccionados los ancianos y diáconos, Primera Timoteo capítulo 3, todo un capítulo, también Tito 1. Bueno, hermanos, sería muy bueno, ¿no? Hubiese sido bueno leer esto, por lo menos lo leeríamos, ¿no? A ver, digamos, Primera Timoteo 3, digamos, a ver, agarramos esto, voy a aperturar aquí la Biblia, porque es importante esto, hermanos, ¿no? Que incumbe a nosotros, a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué está hablando de esta orden? Estamos hablando de orden, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo ahí 1 Timoteo 3, ¿no es cierto? Primera Timoteo capítulo 3. Ahí está. Primera Timoteo, ahí, capítulo 3. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Vamos a ver, lo agrando aquí las letras, ¿no? Ahí está. Y dice así, ¿no? Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo o anciano de iglesia, ¿no? Obispo o anciano de iglesia, hermanos, de repente uno aspira, ¿no? Servir a Dios, ¿no? Y buena obra desea hacer, pues, porque el anciano, pues, va a dirigir también, ¿no? La iglesia, pero Dios mediante, como estamos diciendo, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, donde está la sabiduría y la inteligencia. Entonces, buena obra desea al que quiere servir a Dios, pues no como anciano. Un obispo o anciano debe ser, pues, irreprochable, hermanos. Entonces, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, pues, que es irreprochable. Pero nosotros también, hermanos, como líderes de la iglesia, no debe ser irreprochable. O sea, no hay de qué que el líder de la iglesia sea, que se le reproche nada. Marido de una sola mujer. ¿Qué les parece, hermano? Mira, aquí, por eso la iglesia de hoy en día resalta, hermanos, los principios que Dios, pero en el tiempo de Salomón, miren, 1000 mujeres tenía este Salomón. Era reprochable, pues eso, hermanos, ¿no? ¿Quién ha dicho que tenga 1000 mujeres? Ese es deseo humano, carnal, se ha dejado llevar por ello, ¿no? Porque Dios, cuando ha creado al hombre, Adán, le ha puesto solamente una esposa, que es Eva. ¿De dónde sale que va a tener? Entonces, ahora la iglesia, por eso la iglesia adventista, ¿no es cierto? Es la iglesia del Señor, por eso pues practica todas las cosas. Un pastor, pues un líder, un anciano, de ser irreprochable, marido de una sola mujer. No puede ser que puedas tener otra mujer, porque si hay algún pastor que cayó en pecado, con, o sea, de adulterio, lo que sean los hermanos, ya deja de ser pastor, ya no es pastor. Claro, se puede arrepentir y todo, va a ser un hermano más, pero no puede llevar ya ese cargo de pastor, ya no puede.
Así es, hermanos, la iglesia, así es, la iglesia de Dios ahora, ¿no? Un obispo debe ser, pues, irreprochable marido de una sola mujer. Tiene que ser sobrio, no puede ser un borracho, pues, hermanos. No, sobrio. Un líder en la iglesia, ¿no? Adventista. Tiene que ser prudente, de conducta decorosa. Tiene que ser hospitalario, apto para enseñar, ¿no? No dado a la bebida, no pendenciero, peleandero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, ¿no? Miren las características de un líder en la iglesia, un anciano, un pastor, ¿no? Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar pues de la iglesia de Dios? Eso, ¿no, hermanos? Importantísimo este principio, hermanos. Este principio. Importantísimo, hermanos. En la vida, incluso cotidiana, vida política, ¿no? Ahí alguien decía, oye, este hombre aparece ahí cuidando unas gallinitas, unas ovejitas, dice, ay, miren, esta persona es del pueblo, que esto, aquel. Este que sea nuestro presidente, hay que elegirlo a eso. Y alguien decía, pero oye, ojalá pues pudiera tener siquiera 5,000 gallinas, o sea, miles de gallinas, 10,000 de gallinas, pues, y que puede estar cuidando todas esas cosas. Ahí uno podría decir, sí, sabe cómo hacer las cosas, puede dirigir todo un pueblo. Entonces, como dice aquí, ¿no? Ahora, si una persona dentro de la iglesia ahora, si no sabe gobernar su propia casa, su familia está en desorden, todo, entonces, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a dirigir la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No tiene sentido, pues, ¿no es cierto, hermano? No debe ser un recién convertido. O sea, una persona que recién se ha convertido no puede tomar el liderazgo porque fácilmente el diablo lo va a hacer caer, pues. No sea que se envanezca, ¿no? Cuando es nuevo se envanece y caiga pues en la condenación en que cayó el diablo. Hay esa tendencia, ¿no? Al nuevo puede caer, pues, ¿no? Así, por la falta de madurez, ¿no? Debe gozar también, dice, de una buena reputación entre los de afuera, fuera de la iglesia, claro, porque todos estamos vistos, pues, ¿no? Como cartas abiertas, ¿no? Dios dice, ustedes son la luz de este mundo, ¿no? Entonces, para que no caiga pues en descrédito y en el lazo del diablo, porque si no la gente va a decir, ah, mire, ese sí, así, así, ¿cómo va a venir a predicarnos? Y así puede señalar, pues, ¿no? Claro, uno tiene que demostrar si es, claro, todos somos pecadores, uno ha podido caer y levantarse y mostrar que está con Cristo, ¿no? Y entonces si es otra conducta que la que tiene, pues, ¿no? Y así, de igual manera, requisitos para los diáconos, o sea, los líderes de la iglesia, hermanos. ¿Cómo debe andar la iglesia? Pues así. El modelo es nuestro Señor Jesucristo, pues hermano. Él es el modelo. Entonces ya no vamos a leer por el tiempo, entonces regreso aquí a la lección. Ahí estamos. Pablo tuvo mucho cuidado en preservar el orden en la iglesia, pues hermano. Estas medidas estaban destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Así que, hermanos, ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia, hermanos. No, la iglesia de Dios no es cualquier iglesia, pues, hermano. Es una sola que hace todo lo que Dios dice, ¿no? Y se supone, pues, hermanos, la iglesia adventista se supone que es la que está así, decidida. Pero si uno cae, por eso Dios nos llama la atención, ¿no? Que no nos no como nuevos, como novatos, así, no vayamos a equivocarnos, ¿no es cierto, hermanos? En ufanarse a veces. Ahí es donde uno cae a veces, ¿no? Tenemos todo el espíritu de profecía, todo aquello, pero desviamos nuestra vista de lo que debe ser en Jesucristo, desviamos a otras cosas y otras personas, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, pues, se preocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de ese tiempo a ese le echaban ojo a Pablo, o había otro predicador, Apolos, echaban ojo y se molestaba, ¿no? Dios decía, ¿cómo es que este Pablo se molesta, ¿no? Hasta maldice, pues, hermanos, ¿no? ¿No?
O sea, que maldito esa persona. ¿Quién les ha desviado su vista de que tienen que mirar a Jesucristo y, no, y me miran a mí? O sea, a Pablo dicen, ¿qué soy yo? Yo no soy nada. ¿O qué es Apolos? No es nada. A veces desviamos nuestra vista a la hermana Juay, o no sé a quién, o al pastor tal cual. No, 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 hermanos. Nuestra vista tiene que estar en el Señor Jesucristo. ¿Quién es la hermana Juay? ¿Es así como el apóstol Pablo un instrumento de Dios? Sí, pero ¿cómo vamos a concentrarnos? Ella es nuestra salvadora. No, tenemos que mirar pues a Dios. ¿No? Está bien, Dios le ha usado a la hermana y justamente esta hermana, recalcando, ¿no? La hermana Juay, era una hermana que no valía la pena ni para nada, hermanos. Era una inválida prácticamente. No, no, ni estudió y tantas cosas. Pero era una mujer, una joven que quiso hacer la voluntad de Dios. Dios lo eligió. Y así como a todos los apóstoles, a los profetas, lo eligió y lo usó como instrumento, así como lo eligió también pues a la Virgen María, ¿no es cierto?, para ser un instrumento de Dios. ¿Quién es la Virgen María? Es un instrumento de Dios. No es la mediadora, ¿sabes? Como muchos a veces le echan ojo a él. No. Entonces, hermanos, siempre mirar a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, ¿no? No. Eso es importante, hermanos, ¿no? Porque ahí está la sabiduría y la inteligencia, hermanos, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, bueno, voy a proseguir aquí que dice, Pablo tuvo mucho cuidado en preservar el orden en la iglesia. Ahí está, estamos hablando de ese orden, de sus principios. Estas medidas estaban destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Como resultado, hermanos, de la enseñanza correcta que los colosenses habían recibido de los asociados de Pablo. Tenían una fe firme que no podía ser sacudida, pues descansaba sobre un sólido fundamento bíblico que los protegía de los errores, ¿no? Promovidos por los falsos maestros. Y siempre va a haber, hermanos, falsos maestros. A quien sea puede usarnos el diablo para generar pues una división o desviar la vista de Jesucristo a cualquier otro personaje, a un bíblico, hermanos. Como alguien decía, bueno, miren, Salomón, decía un supuesto hermano, ¿no? Decía a los jóvenes, les decía, miren, Salomón tuvo 1000 mujeres, ahora si usted también puede tener varias mujeres, simplemente tiene que tener la posibilidad económica para mantener esas mujeres. Les decía, y los jóvenes se han defendido, pues firmes. ¿Qué le pasa a este hermano? Dice, ¿no? Eh, Hermanos, a veces surgen esas ideas, pues de mirar a los personajes y los errores, incluso lo promueven eso, ¿no? Esos falsos maestros, ¿no? Pero uno tiene que estar firme, pues, en la fe, ¿no? Un escrito está, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la necesidad de orden en tu propia vida espiritual? ¿Nuestra vida está en orden, hermanos? Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con la necesidad de orden en tu propia vida espiritual? Bueno, terminamos nuestra lección. Si alguien quiere participar, hermanos, de repente recalcar algo, no sé, o preguntar, ¿no? Que así aprendemos más todavía, aunque el tiempo ya nos ganó, pero de todas maneras, pues, hermano, tú puedes participar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No está preguntando personalmente, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la necesidad de orden en tu propia vida espiritual, en tu propia vida espiritual? O sea, como que a mí me pregunta personalmente, me dice, a ver, justo, ¿cuál es tu experiencia, no? Con la necesidad de orden. A ti, en tu propia vida espiritual, en tu vida espiritual. Entonces, no sé, si uno analiza, pues de repente uno se da cuenta, ¿no? De que, de algunas cosas que pueden ser positivas o negativas, no sé, y vale la pregunta, pues, hermano, ¿no? Para tomar decisiones también correctas, pues, hermano. Si hay un desorden en nuestra vida, pues, entonces hay que ponerlo todo en orden porque somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, y no podemos andar en desorden, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber ese orden. Para esto, la sabiduría, la inteligencia, hermanos, pedir a Dios, ¿no? Al que tiene necesidad, y se nos da pues a través de Cristo. Y Cristo se manifiesta dándonos el Espíritu Santo. O sea,
Cuando hablamos del Espíritu Santo, pues ahí se está cumpliéndose lo que dijo el Señor Jesús. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo, Señor Jesús? ¿Dónde estás? A través del Espíritu Santo Él está. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo ingrese, ¿no? En nuestro ser completamente como ingresó en Pablo, ¿no? Él ya no vivía, sino Cristo vivía, Cristo dirigía su vida, el hacer, el querer, lo producía el Espíritu Santo, es Dios, el Señor Jesús en su vida. Él se concentra en eso, que tal vez nosotros también hagamos eso, ¿no? Concentrémonos, miremos al Señor y pues que Él habite en nuestra vida, ¿no? Que habite en nuestra vida, andemos con Él también, pues, ¿no? Y en este día, pues que Dios nos acompañe, ¿no? Voy a pedir a algún hermano o hermana que nos pueda despedir con una oración. ¿Alguien está disponible? A ver, y si no, pues oraremos, hermanos, ¿no? Tiempo pasó. Mi querido hermano, ¿me David, permite? por favor, ore, hermanito, por favor, despídanos con una oración, hermanito. Vamos a poner en posición de reverencia, hermanos. Bendito y amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos mucho por estas lecciones que tú nos das de vida. Sabemos que humanamente solos no vamos a poder caminar bien en esta tierra. Solo tu amparo y tu abrigo y tu protección y tu compañía hará de que nuestro camino sea limpiado y podamos caminar por un camino seguro. Ayúdanos a tener fortaleza para poder tener sabiduría y poder tomar decisiones sabias y sanas para nuestra vida. No queremos excusar en el lado humano, pero te pedimos, Padre, que cada vez que podamos tener una prueba en el camino, ayúdanos a poder vencerla, porque solos tampoco no vamos a poder. Bien claro nos dices que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a depender de ti. Y también ayúdanos a que podamos tener la comunión diaria, cada instante, cada momento. Te ponemos en tus brazos de amor nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros anhelos humanos, pasajeros, que de esta tierra no vamos a llevar nada. Y gracias también, lo digo a nivel personal y sé que muchos hermanos también lo hacen, de habernos dado la oportunidad de honrar a un papá o a una mamá en vida. Y te suplicamos la compañía para muchos que están enfermos, en los hospitales, sufriendo de dolor. Tú puedas ser el ungüento en la vida de cada uno de ellos. Bendice a nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, porque sabemos que hay ángeles que están allí ayudando también al prójimo, no solo en los hospitales, sino en las cárceles, en diferentes lugares, en los orfelinatos y todo. Bendice a cada ancianito, a cada ancianita de este grupo y también de nuestra iglesia y del mundo entero, porque es la edad más vulnerable y muchos abandonan a un anciano o a un niño. Padre, ayúdanos a llegar a ellos. Una vez más, agradecidos estamos, porque todavía a los que estamos vivos, pues nos das el don de la vida y ayúdanos a administrarlo como es debido. Gracias una vez más por estas lecciones y bendice a cada hermano de este grupo. Te suplicamos que este día sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.